Bueno, yo realmente les confieso que yo quisiera seguir viendo esto porque esto es formidable. Quiero hacer una dedicatoria estilo los años 50, bullying, para don Pedro Ramón López y don Juan, que van a disfrutar este programa como nadie, como ninguno. Lo sabe el doctor que está aquí. Ellos son los gestores de todo esto y sé que en nombre de ellos, Luis y yo le damos la bienvenida aquí. Y yo estoy disfrutando desde la llamada ayer con el doctor, que es el representante oficial de Zenaida Romeo aquí. Estoy disfrutando esta experiencia y más que ahora le mandamos el pasaje a usted, a Gabriel Sequeira, que es parte de la historia radiofónica y televisiva de Cuba. Cuba, la isla fascinante. Yo dejé una planta de FM. Yo fui a inaugurar, fuimos uno de los cubanos, un grupo de cubanos que fuimos a inaugurar la televisión en Colombia. Entrenamos allí a todo el personal, montamos los estudios y estuve yo casi 4 años allá. Pero eso fue en el año 54, ¿verdad? En el 54. Entonces ya tenías experiencia. Yo tenía 20 y pico de años. Pero en el 50 fue que se inauguró la primera televisora en Cuba. En Cuba fue en el año 50. Nosotros en el 52. Pero tú fuiste de los fundadores. Claro, yo soy pionero. ¿Dónde se entrenaron ustedes? Ese equipo que fue pionero. Yo estaba estudiando electrónica, radio y televisión. En La Habana. RCA en La Habana, Víctor. en la Escuela Cubana de Radio. Y tengo los certificados aquí, los pude sacar y traerlos conmigo. Yo tengo, soy técnico de radio, de plantas de televisión y de plantas de radio. Verdaderamente lo que se buscaba en aquel momento eran camarógrafos, audio, operadores de audio, ya operadores de video, ya eso era otra cosa, porque había que estar chequeando la señal, cambiando el blanking, no sé, la distorsión, la intensidad, había que estar constantemente así. Manual, todo eso a veces era manual. ¿Y cómo se grababan? No había grabación, grabadora de cinta. no había grabadora, señor. No estaba todavía la cinta. Después salió como en el año 54, 55, salió el iconoscopio, que era una pantalla así, un tubo redondo así, con la pantalla así, y con una intensidad de luz verde así, blanco y negro. Como con un lente. Una cosa horrorosa era aquello, lo que salía era una distorsión. Pero era una maravilla. Pero aquello era un invento tremendo. Increíble. ¿Usted estuvo en radio también? En radio estuve en la CMQ, ahí fue donde empecé. La historia de toda la región tiene que ver con la CMQ. Sí. Nos educamos con la CMQ. Bueno, no todo el mundo tuvo la suerte. Yo tuve la suerte porque el jefe el ingeniero jefe de la CMQ se llamaba Ventura Montes. Y Ventura Montes era socio de mi papá en una estación de radio. Yo nací en una estación de radio. Pero le vamos a hacer un recorrido después por las estaciones de radio que tiene el Grupo López. Bueno. Yo le hice la pregunta y qué bueno ese le digo esto para que sepa las cosas que puede enfocar o puede dirigir porque usted ciertas estaba preguntas. entonces en la época que se hacían los ruidos en el momento, de la tormenta, de los Todo. caballos. Era un operador de mesa que se llamaba. Dígaselo a los más jóvenes. Que tenía 2 o 3 tocadiscos. Entonces y decía, vienen los caballos. Ponían el acetato y buscaban el surco número 3 y lo ponían y los caballos y qué sé yo, y cogía el otro disco y ponía allá. No, pero ese tipo de y cosas. acecha el peligro, entonces hacían... Pero todo. ven acá. El viento. Eso así, y entonces otro estaba allá con una caja, con piedra y eso, con unos cocos. Exacto. El derecho de nacer. Ahí están los caballos, ¿eh? Pero dime una No, y cosa, las Juli, pisadas y también. Yo aprendí todo eso porque yo me crié en eso. Oye, las puertas. Empecé cargando cable. El camarógrafo y yo, ¿Ves que a yo donde intuía quiera que que él iba sabía con de el eso? cable, No, pues tú pero sabes que cómo estaba era bien. eso. Así que todo el mundo comienza por lo más bajo. Pero ¿y en lógicamente. Colombia cuándo? Porque tú estuviste en No, pero Colombia. eso es Cuba. Sí, no, por Sí, eso en eso Cuba. fue En el año 50. 50, a los 2 años de yo estar trabajando en Unión Radio, que fue la primera emisora que transmitió televisión, programas de televisión. La primera fue Gaspar Pumarejo.
con escuela de televisión en Unión Radio. A los 2 años, un amigo también de mi papá, se llamaba Manuel Autrán, es un señor que estaba en lo que era radio, es de los fundadores, uno de los hombres de los primeros en Cuba, una verdadera autoridad. Y la Storer Broadcasting, una compañía norteamericana, le dice a él, vamos a poner un canal en La Habana, tú te haces cargo de buscar el personal y de hacer todas las cosas. Y él estaba buscando cosas y mi papá se entera y le dice, pues mi hijo está en eso, está trabajando en Unión Radio, pero si hay algo que es interesante económicamente, pues yo no creo que haya problema, y así fue. ¿Usted vio las radionovelas? ¿Vio hacer las radionovelas? Claro. ¿Vio a esas estrellas de los años Yo 50? el otro día llamé a Miravalle, que es uno de los grandes, y le dije, yo soy uno de los que estoy, y lo tengo retratado, yo tengo fotografías de todo esto que le estoy hablando, no estoy haciendo alarde ni nada. Entonces tú recuerdas tengo a los hermanos pruebas Villalobos. de todo Claro, eso, claro. los contratos, las fotografías de revistas donde yo aparezco con el grupo, éramos 9 cubanos que fuimos allá a entrenarle el equipo, pero nosotros fuimos que montamos los estudios. Todas esas cámaras eran unos cables así, ¿se acuerdan? Unos cables enormes ahí que tenía 25 cables y 3 coaxiales. Una manguera enorme. Ellos no han visto eso nunca. No, Ya ahora hombre. es digital. Ahora esto es una panza tremenda, muchachos. Cuando aquello había que estar con el boom así, mira, de para arriba, ¿Y para abajo. las luces? ¿Cómo funcionaban las luces? Las luces lo hacía, ese sí tenía un luminotécnico que se llamaba Camanel, que yo creo que ya murió hace poco. Y Camanel era el que hacía las iluminaciones. Camanel trabajaba también con Manolo Alonso. Manolo Alonso era el que tenía los noticieros en los cines y todas esas cosas, los cortos, entre películas y eso, ponían noticieros de la semana. Sí, aquí lo hacían. Así también. Yo lo sé que aquí esto fue, primero fue este país que Colombia. Claro, fue en 52. Para que tú lo sepas. De esos caprichos de los regímenes de fuerza. ¿Cuál fue el que a primer veces, canal allá en Cuba? ¿Cómo se llamaba el canal? El canal 2 era el canal de Barleta, que era... Exacto, que tenía uno. Sí, Por eso él le pregunta, porque él es amigo de los Barletas. Sí, Barleta. El canal 2, el canal 4, Unión Radio Televisión, Par Pumarejo. El canal 6, CMQ, Guarmestre. El canal, después venía el canal de música, el otro que de música totalmente, ¿no? Es tu No hermanita, sé, ella es tu yo era hermanita. Muy Sí, pequeña. de música, era que ponía música clásica, ¿cómo se llamaba el otro canal? Que es el canal 7, que era de música todo, es música selecta. Déjame Bueno. aclarar algo, cuando mencioné los Barletas, no es despectivo, es una familia No, muy no, apreciada aquí, muy querida, y que Sí. precisamente vino de Cuba, de Italia, Sí. Cuba, con algunos percances, y se radicó aquí. Mira, tu hermana es muy consciente, te quiere mucho, como tú acabas de llegar, porque si te dejamos hablar, entonces Zenaida Romeo no tiene nada que decir. No, yo no voy a hablar tanto. Ah. Yo le voy a decir sí, no, bueno y ya. Yo creo que... No quiero competencia y con mi hermana menos. Yo creo que Gabriel Sequeira no sabe que ya estamos en el aire. Pero mejor conocido como No. Puli. Claro. Todo esto ya lo está viendo todo el mundo. No me digas. Claro, esos son los encantos de Qué Metrópolis. sorpresa. Y fuiste Sí, muy absolutamente agradable, por espontáneo. ¿Creías Exacto. tú entonces, Puli, que estábamos chismeando aquí, preparando? Sí, hombre, me han tomado el pelo de ¿Se buena ruborizó? manera. ¿Se Sí, ruborizó? no, cualquiera. No, lo que pasa es que No. él es parte de la historia y además Claro. es buenísimo haciendo los cuentos y lo Él vive, es historia. vive la historia. Un Yo no momento, sé. esta mujer es mujer de televisión, además de ser música, y cualquier persona que sintonice el canal cubano que se ve por aquí, la ve a ella.
Ah. Entonces eso es importante también. Yo Tenemos lo he visto con una Tú varita. un programa de Tú no oro. le pegas a la gente con esa varita. Jamás. Bueno, no, Sí, pero si se porta mal, tengo un oh. comando con la varita. Pero realmente tuve un programa de televisión durante 5 años de música que me dio mucha satisfacción porque era temático, así que hoy tenía estrellas del jazz, otro era del nengón, de las cosas más folclóricas de nuestro país, otro día de la música campesina, otro día pues de a lo mejor homenajeando a una figura importante de algún género de la música cubana. Y uno siempre aprende mucho de las personas que uno entrevista, o sea que no solamente es poder transmitir a las demás personas ese caudal de conocimiento de la gente que uno tiene la oportunidad de conversar, sino que también uno se enriquece muchísimo. Cuando te hablaba, cuando conversabas con el maestro Solano esta mañana, vino el tema que siempre adviene en Rafael esos... Solano. pero ella desayunó con él. Por amor. Exactamente. Con Lo una tuvo, gloria lo de tuvo de este ahí a país. ahí. Pero Pulling, tú eres un Yo tercio. soy, no, pero es que yo soy amante de la buena música. Bueno, tu hermanita te contará después. Entonces, Un hombre encantador, además. hablando, Oh, sí. hablando de lo popular y lo clásico, Ah, Zenaida hizo una explicación que yo pienso que debe incorporarse en los talleres. Dilo, tú dices que quien toca un güiro, una tambora, una clave, aunque no sepa música, tú lo incorporas y tú sabes. Explica lo que tú decías. No, yo lo que digo que De la academia versus lo hay espontáneo. hay espacio para el músico empírico y hay espacio para el músico académico. Y que cada uno se desenvuelve de una manera perfecta dentro de los límites, dentro de esos límites. Si nosotros, por ejemplo, vamos a tocar Beethoven, nos referimos a la academia. Si vamos a hacer una rumba, nuestros referentes son los rumberos. Y los rumberos no saben música. Son personas que hacen la música que es totalmente empírica. Y ellos conocen las reglas de la rumba. Y no la tienen sistematizada, escrita en un papel, pero sí la tienen en ese conocimiento que van transmitiendo de generación en generación. E incluso yo creo que lo más importante de la música académica, o por lo menos de los musicólogos, de las personas que tienen la posibilidad de acercarse a ellos, es el registro que pueden hacer de ese conocimiento para uno conocer la persona que está fuera de ese mundo, conocer las reglas, o descubrir las regularidades de ese mundo, porque a lo mejor hay muchas cosas que se ponen o que se escuchan y no se sabe cómo funcionan. Entonces viene una mente que ya sí, a lo mejor es un musicólogo, una persona de experiencia, y empieza a transcribir esos ritmos, los modos, las maneras, y a lo mejor ese conocimiento se puede llevar a la academia, y los músicos académicos pueden entonces tener un elemento de cómo trabajar, llevar esa música folclórica a otro plano. Eso es como traducir Como una el traducción. que toca de oído, el que le dicen, el que tiene ese sentimiento y esa expresión espontánea, natural, no académica, que ahora se va a convertir en parte de la academia. Bueno, realmente hay talleres. No se ha podido hacer una buena escuela de música popular en Cuba a pesar de las necesidades y de los estudiantes que presionan, y durante décadas hemos dicho que falta realmente escuela como la tiene la Berkeley, ¿no? De la música popular norteamericana, como tienen sistematizados muchos conocimientos, y que los músicos interesados en la música popular van ahí a nutrirse. Y nosotros no hemos logrado eso con nuestra música, sino a Zenaida, través de talleres. tenemos que hacer una pausa. Regresamos enseguida. Y así es que, bueno. completamente espontáneo. Bully, oye algo, ¿cuándo ustedes perciben que pertenecen a una familia de artistas? ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos un montón. Hay De cuatro- padre, de madre, de hijo y de Espíritu Santo. 4 generaciones de músicos en esta familia. Los Romiu. 4 Romeu. generaciones. Romeu. Romeu. Romeu.
toda mi familia, y todos son, no porque sean mi familia, pero son gente importante en la historia de la música cubana. Son grandes maestros. Lo sabemos. Mi madre era una pedagoga, los mejores pianistas que andan viajando el mundo entero hoy en día Vino aquí, pasaron por las estuvo manos aquí de en la mi mamá. República Dominicana, tú sabes. Increíble. Sí, Mami, ¿cómo que sí. no? Yo me acuerdo, La Voz del Yuna se llamaba. Exactamente. Vino La Voz con del Yuna. ¿cómo se llama? Era un matrimonio. Rita María Rivera y María Carlos Rivera. de Man. Pues Yo era un niñito de unos pocos años. Zenaida hizo una historia extraordinaria esta mañana y después la va a contar, porque ahí tenemos la camerata de Zenaida. ¿Cuándo decides formar esa exquisitez? Porque yo busco adjetivos y no encuentro cuál, Zenaida. ¿Cómo formas esto? ¿Cómo logras además, porque el entusiasmo y la profesionalidad de cada una de esas niñas es evidente y la experiencia auditiva te lo demuestra? Y cuando tú las ves, te veo orgullosa, ¿no? Pues sí, Sí. muy orgullosa realmente. Sí, porque la que está dirigiendo para Es Sí, ella, sí, claro el que sí. evidente eres tú. Y tiene Sí. un toque de guaguancó. Sí, ella ¿cómo? dirige Sí, con ritmo. claro, claro. La austríaca, porque ella le decían austríaca. No, eso en Italia, a alguien se le ocurrió decir eso, que yo era austriaca, pero no, me da mucha soberbia cuando me dicen eso, porque no tengo ni un gramito de austriaca. Realmente la orquesta la fundé, quería hacer una orquesta femenina, una orquesta sinfónica femenina, de mujeres. Había sabido que en los Estados Unidos había una, digo, en Cuba hay muchísimos músicos, yo quiero hacer una en Cuba, pero claro, eso cuesta mucho dinero. Y tuve la posibilidad y el enorme placer de que Pablo Milanés se interesó cuando tuvo la posibilidad de abrir la fundación en nuestro proyecto. Y el ¿Ya la proyecto- tenías o, No, o no, era no, un no, sueño no, todavía? No, él la financió. No, pero Eh, él existía ya la... no, para nada. El proyecto de la orquesta se le presentó a la Fundación Pablo Milanés y fue el proyecto 001 de la fundación. Así que él financió el primer concierto, los primeros trajes, todo lo que hacía falta para empezar con una La orquesta. camerata de Zenaida. La Camerata Romeu, porque La realmente Camerata Romeu. ya yo tenía ya la conciencia de que que tenía un nombre que tenía historia dentro de la música cubana y yo quería homenajear a ese background, o sea, la generación de mi madre y la generación también de mi abuelo. Y bueno, así es como empezó, como una orquesta femenina. Me parecía que era importante hacer que la mujer tuviera una relevancia, ¿no?, en el mundo de las artes, que se conociera que la mujer cubana, y con ella, por extensión también la mujer caribeña, podía tener un lugar importante dentro del mundo del arte, mucho más del que nos tildan en Europa como que somos solamente la playa, La mata de coco. la mata de Sí. coco, la plumita, y yo creo que somos eso, y eso me encanta de la mata de coco, la plumita, Y me además- encanta la playa, y y además me encanta somos- todo. sí. Pero además podemos hacer otras cosas muy interesantes y pueden ser competitivas y distintivas. Entonces, por eso es que creo la camerata, que me da mucho Mira, ahí están en percusión, honor, sí. así. Mira Ajá. eso, mira. Eso esa es mujer formidable. ella es un genio, mira eso. Ella es hija y nietos de músicos cubanos, también de gran tradición. Y ella tocaba al principio así, de forma espontánea, no académica. Es y tú ella le ahora sumaste. está improvisando totalmente. Mira esto, la esto zumba. eso yo creo que es único, realmente es único. Cuando yo lo vi, Ella es genial. Esta muchacha también es maravillosa porque ella estudió ballet clásico a la vez que estudiaba música, pero pensó que no iba a tener mucho espacio como bailarina clásica y que se iba a desarrollar mejor dentro de la música. Y ahí está luciendo sus galas como por ese dominio elegante que tiene de su cuerpo. Y no hace una rumba callejera, hace una rumba totalmente, de elite, ¿no? ¿cómo haces el casting? ¿Cómo descubre cada una de estas personas? ¿Son de distintas provincias cubanas? ¿Son Sí, mira. habaneras? ¿Cómo hiciste eso? Estos 20 años han sido de búsqueda siempre, porque una orquesta siempre es dinámica y hay muchos cambios en la composición de las orquestas.
y siempre se ha hecho un casting que es por la radio, por la televisión, por la prensa plana, por el teléfono, por email, por donde quiera. Se hace una convocatoria y es una audición pública. Así que siempre trato de escoger las muchachas que tengan mayor desarrollo. ¿Hay un límite de edad para pertenecer? En principio eran jovencitas, porque como la verdad que no había muchos públicos joven en nuestros conciertos. Y yo quería que los jóvenes vieran en las muchachas que estaban haciendo la música una cercanía desde el punto de vista generacional que pudiera interesarles a ellos para ir, que no hubiera esa distancia, que no hubiera personas solamente mayores en el escenario, sino jóvenes que fueran para ver a su tía, a su vecina, a la prima, a la hermana, y vieran que esa podía ser su amiga, su novia o una conocida, o alguien que lo inspirara a acercarse al concierto y así pues recibir el concierto. ¿Qué pasa cuando crecen? Bueno, crecen, están grandes, cuando ya tienen más edad, ¿se van de la camerata? ¿Qué hacen ellas? Algunas tienen, claro, el mundo siempre hay otras opciones, se le presentan posibilidades de trabajar en el extranjero y claro que eso pasa en nuestros pueblos. Si tienen posibilidad de trabajar en el extranjero, pues van a esos Porque trabajos. hay un límite, supongamos, ¿es de 18 a cuánto? No, realmente entran jóvenes buscando una experiencia en un oficio. Pero tengo personas de gran experiencia, como la contrabajista esa que tengo ahí, que viste ahí, es la mejor de Cuba. Esa mulata es de oro. Esa mujer es la mujer más calificada que hay en nuestro país. Ella ha tenido... ¿Cómo se llama ella? Caridad Saldivia, la del contrabajo. Ella tiene experiencia tocando en la Sinfónica de Matanzas, tiene experiencia tocando en la orquesta de la ópera y ballet de La Habana y tiene experiencia con la camerata. ¿Cuándo se descubre fuera de Cuba esta maravilla? ¿Quién dice yo quiero que tú vengas a tocar con tu camerata aquí? Bueno, realmente ¿Cómo fue ese proceso? hemos ido casi empezando nuestro trabajo. A los 3 meses estábamos viajando a México. Fue casi que inmediato, porque el primer concierto realmente fue un 4 de septiembre en el Teatro Nacional, ese que tú alambraste. Sí. Y resulta que 3 meses después alguien nos vio en ese concierto y un empresario dijo, yo lo quiero para México. Y en diciembre estábamos viajando a México. Así fue nuestro primer viaje fuera de Cuba. Pero ya como parte de la historia, ya ustedes son parte de la historia de Cuba moderna. Le voy a decir que... Bueno, ellos nacieron siendo parte de la historia de Cuba. Sí, por no, su ya lo heredaban, pero sí. ellos han construido una nueva historia de música con esa juventud y esa expresión. Claro. Y yo me pregunto, cuando, por ejemplo, Eusebio Leal, como historiador de La Habana, que empezó muy jovencito, de 19 años, y tú que has iniciado con un grupo de jóvenes, de muchachas, que tienen una espontaneidad y una expresión que yo veo acá, que no, déjame decirte, yo no conocía. Esa es la contrabajista. Bueno, ahora Caridad Saldivia. Sí. Mira su mano, ella es la estrella. Eso es un fenómeno. Ella es un fenómeno. Vi que es muy espontánea y su expresión. Déjeme decirle algo, estos 20 años nosotros hemos hecho como algo novedoso, y lo novedoso constituyó en mirarnos hacia nosotros mismos, hacia Latinoamérica, hacia el Caribe, hacia nuestra cultura, y proyectarla a otros pueblos que no creen en nosotros culturalmente. ¿Quién no cree en ustedes? Eso le decía yo, que Cuba es una marca país con el arte. No para la música de cámara, por ejemplo, no. Sí para la bailable, pero no para la música de concierto. El primer mundo se ha nutrido mucho sí, de eso que podemos decir que somos el segundo. Mira, Darío Miló, por ejemplo, tiene una obra que se llama Saudade de Brasil, que tiene música de Antonio María Romeu. Es verdad, pero puntualmente. Y nosotros tratamos de hacer el concierto que fuera agradable visualmente para atraer al público que estaba inexistente. O por lo menos eran cabecitas canas, que cada vez eran menos, y había que nutrir a gente en esos conciertos. ¿Y a qué hora tienen que asistir muchos jóvenes con mucho entusiasmo? Asisten jóvenes, asisten personas que son profesionales de la música, que no lo son, que son profesionales no sé, de cualquier otra cosa. Zenaida, ¿cuándo te decides a mezclar
porque aquí Puli me explicaba, y ya tú lo habías dicho esta mañana, el asunto del guaguancó con lo clásico. ¿Tú tenías ese propósito desde el principio? Desde el primer momento tenía el propósito de buscar en todos esos espacios de la música cubana. Esa pieza ya existía, pero no había trascendido. Trascendió con la camerata, con el empaque de la camerata, con esa vibra de esas muchachas que le ponen su propia impronta a las interpretaciones. Mira, eso y es estupendo. también nosotros trabajamos sin partitura. Eso fue otro elemento De que memoria todo. ayudó a que la gente... Bueno, memoria, eso es lo que pudiera- llaman el oído natural. No, es que también eso ayuda a que se crea como una complicidad, como si fuera un hecho escénico el concierto, además del hecho musical. Y eso atrapa mucho al público porque la gente también va a ver en el concierto. No solamente va a escuchar, sino también va a ver. Y es un elemento que ganamos para atraer al público hacia nuestros conciertos. ¿Tú decías Después de esto dónde México, Eso fue en el Festival Cervantino, que es uno de los festivales más importantes que se dan en América. después en de México, Guanajuato. ¿dónde fueron? ¿Dónde han ido? Bueno, realmente hemos ido a Canadá, a Estados Unidos, a México, a Noruega, a Suecia, a Francia, a Bélgica, a España, Yo estaba en a Colombia. Costa Rica, a Yo quiero que Venezuela, incluyan a Colombia, República Dominicana. ¿Qué Ecuador, pasa? ¿Por qué Bolivia, no? Ay, Barbados. Todo depende de ustedes, una Oh, invitación. no, pero claro. y ya Yo está aquí quiero la venir camerata. aquí. Creo que la camerata está esperando ahora mi Sí, regreso. yo decirle, pienso que sí. Tenemos fecha para ir a Dominicana. Yo creo que sí. Que Nosotros se impone. hemos recibido homenajes, lo mismo en el Museo de Santa Bárbara que en Los Ángeles, que en Mallorca, en Marsella. Hemos recibido homenajes grandes y quisiéramos realmente, yo siempre dije, ¿cómo es posible que, claro, el primer mundo tiene más dinero para mover una orquesta? Pero es que nosotros somos del Caribe, debemos estar un poco más cerca de lo que estamos. Estamos geográficamente, históricamente cerca, culturalmente cerca, pero a veces se nos es difícil el Pero ¿no te acuerdas que intercambio. durante la Guerra Fría para llegar a Cuba teníamos que ir a París Sí. o a Praga y Ajá. después Sí. devolvernos otra vez? Y Cosas es un absurdo. increíbles. Zenaida, tú eres instrumentista también. Tú ejecutas, tú tocas un instrumento. Estudié piano. ¿Es necesario para el director, la directora, saber tocar todos los instrumentos? ¿O eso es un mito? Teóricamente sí, o sea, idealmente sí. Nuestro abuelo, por ejemplo, sabía tocar todos los instrumentos de la banda y en aquella época en que las bandas eran como conservatorios, había muchos niños que, por ejemplo, no tenían modo de vida. Mi abuelo le ponía un instrumento, le enseñaba solfeo, le enseñaba la técnica, eran músicos de banda y era un modo de vida también, y eso me recuerda, porque forma parte de la historia de la familia. Pero lamentablemente no sé tocar un instrumento de cuerda y fíjate esta dicotomía que dirige una orquesta de cuerda. Exacto. Escúchame, otra pausa. Regresamos con Puli y sus historias en la radio y la televisión cubana del siglo pasado. Sequeira, cuando sales de Cuba a Colombia, Ujú. ¿qué se encuentran en Colombia ustedes? Estoy hablando de años 55, 54. 54. Llegamos un grupo creo que éramos en total como unos 9 ¿A Bogotá? en Bogotá. Nosotros estábamos trabajando, yo me había mencionado que cuando estaba en Unión Radio conocí a una persona que estaba muy vinculada a la radio cubana, una persona que me llevaba muchos años. Esta persona abrió la televisión del Caribe y yo fui a trabajar allí porque me fue mucho mejor económicamente y todo iba a avanzar. Desgraciadamente duramos un año y pico. La Stoddard Broadcasting, la empresa norteamericana, bueno, era capital americano, pero todo el personal era criollo, ¿verdad? Nosotros nos quedamos, prácticamente sabíamos que nos quedábamos, habían anunciado después de casi 2 años, íbamos a cumplir 2 años,
nos quedamos, nos dijeron cierra, el canal cierra. Así que les quedan un mes, vamos a cerrar en un mes. Y por suerte, una persona que fue enviado a recorrer países de Latinoamérica para buscar cuál es el lugar donde se hacía televisión que le gustara a él más, que estaba más adelantado técnicamente y en todo sentido. Ese señor paseó, se llamaba Ramón Gómez Agudelo, y paseó por todas partes, me imagino yo. Y cuando llegó a CMQ y le dijeron, aquí no vas a encontrar a nadie, todo el mundo está trabajando y está muy contento. Pero mira, el canal de televisión, Televisión del Caribe, va a cerrar dentro de 2 o 3 meses. Si vas allí, te vas a encontrar el grupo que tú necesitas, porque está el camarógrafo, los camarógrafos, el luminotécnico, está el operador de video, está el operador de audio, todo ese tipo de cosas. Mira a ver si te los llevas. Y ya llevas un team que se conoce, que sabe lo que va a pasar. Y así fue, se apareció. Ahí, ustedes vieron el cielo a La abierto, Habana, ¿no? Y cuando vio la televisión de Cuba le gustó, porque se hacía el cabaret regalías y aquellas cosas musicales y cosas, unos programas tremendos en esa época. Y así fue, nos habló, nos dijo, yo quiero contratarlos a ustedes, ¿por qué no se van para Colombia? Tenemos que montar los transmisores, está a cargo de los alemanes de la Siemens, y nosotros estábamos con la RCA en los estudios, que era en la Biblioteca Nacional, que estaba en la calle 24, en la carrera séptima y la 24. ¿Eso fue en el 55, 50? Eso fue exactamente 54. En el 54, nos fuimos para allá, el 55, en octubre del 54, salimos al aire ya con el patrón. ¿Y cuánto tiempo se quedó usted en Colombia? 3 años y pico. Y regresó a La Habana. Ya verdaderamente el personal colombiano estaba más que preparado. Ya sabían todos los trucos, ya se habían aprendido a hacer cámaras, ya habían aprendido a hacer iluminación, ya habían aprendido a trabajar el master control, cómo se opera una emisora que lleva, son muchas personas. ¿Cómo funcionó en usted la modernidad? El cambio en las cámaras, en la transmisión. Para mí fue una experiencia extraordinaria. Yo era jefe de la unidad móvil también, que hacíamos controles remotos. Y cuando aquello, la cosa, acuérdese que todo esto es en blanco y negro. Y equipos pesados. Unas cámaras tremendas, ya tú sabes, mira, aquellas cámaras RCA. Ese era el tipo de calidad que se sacaba. Eso fue todo. Decidí irme ya para mi tierra. Regresé a Cuba y con mis ahorritos me compré. Tuve un amigo, me encontré un amigo que me dijo, chico, tengo una licencia de FM, pero no tengo un centavo. Voy a perder la licencia, porque si no hago no la uso o la pongo a funcionar, que era Diago. Exactamente, Diago. Y compró una emisora. Leonardo Diago. Y dice, yo tenía mis ahorritos, porque para eso me fui a trabajar. Yo no solamente trabajaba allí, sino yo reparaba televisión también. Era el único del grupo que reparaba televisión, porque yo saqué mis títulos de electrónica. ¿Y no tenías una productora también de sí, televisión? Después hice cine, la primera, cuando me siento a ver una película en un teatro y me empiezan a poner las vistas fijas aquellas así, y otra vista y otra vista para acá, los telos, eso, sí, las transparencias esas. Y digo, ¿cómo es esto? Yo en Cuba estaba acostumbrado a ver noticieros y cosas. Y digo, no, yo voy a hacer algo aquí. Y entonces hice un estudio de televisión,
un laboratorio de televisión donde hacíamos, íbamos a buscar las noticias, lo que hacen, salir un grupo a filmar un campeonato de tenis aquí, un cumpleaños de por allá, una boda importante de un personaje, ese tipo de cosas. Y Ustedes así- fueron innovadores. Completamente. Yo empecé con 17 cines y después aquello lo vendimos y qué sé yo, yo no quise seguir porque yo me quería ir para Cuba ya. Y ahí hizo Y llegué su a Cuba. dinerito ¿Eh? Se le hizo su dinerito. para comprar la estación de radio. Eso, Sí. dime, entonces la estación de radio. Entonces, dígole, bueno, yo pongo el dinero y tú pones la licencia y somos socios. Muy bien, y así fue. Abrimos la emisora, ¿Cómo se llamó nosotros eso? mismos, la CMB 43 FM. Nosotros fuimos CMB 43 FM. FM, CMB 43 La primera- FM. la primera emisora- Tengo el diploma Y el que nos trofeo dio, de la Unión y el trofeo Internacional de la todo eso, todo lo que yo le estoy hablando, tengo ¿Y documentación. qué capacidad Pero tenía? que- ¿40 kilos, 50 kilos? No, eran las emisoras no eran muy potentes porque en FM en ese momento no, No, la M era la reina. sí. Pero FM estéreo en el año 58. Eso Exacto. fue toda y una novedad. transmitimos tecnológica. una emisora de radio que estaba de AM frente a mí, de un amigo mío, Bebo Kramer. Él transmitía un canal y yo en FM el otro canal. Y transmitimos por primera vez música estereofónica en Cuba. ¿Cómo Ese se se ha visto, mantenían esa era la- con publicidad? ¿Cómo se mantuvieron? Mi planta era música indirecta. Yo vendía música indirecta. Por ejemplo, a ustedes aquí, esto era una oficina, aquí allá. Yo ponía una pizarra principal, un micrófono con todas las cosas y hacía la instalación de de poner bocinas, de poner en todas las, por ejemplo, una clínica, en todas las habitaciones había, y cada Pero cual, este hombre fue pionero en todo. todo eso lo hacía yo, señor. En el 58. Usted le podía ajustar el volumen aquí distinto a la otra de allá. Entonces usted En los vendía ese consultorios servicio. también. Y si llamaban por teléfono, ella agarraba un micrófono y decía, el doctor fulano de tal, por favor, preséntese aquí. Todo eso. En el Y 58. empecé y ya tenía unos Mira. cuantos clientes. Unos cuantos clientes tenía. Después de eso, pues decidí irme. Y eso es otra historia. Cambió mi vida Sí. completamente. Entonces, Tú estabas Zenaida, casado, y escúchame, Puli, en esa época. Yo estaba casado en esa época. Estaba casado con una modelo que fue pionera también, fue la primera que hizo los ejercicios rítmicos, esos ejercicios que ustedes ven en televisión No, aquí. que también empezaste eso. Ella era Eso la en que 50 hacía y todo pico. eso y Magali 10 se llamaba. ¿no? Magali Areu. Ah, Magali Areu. señores, Era, además, respeten los presentes aquí, ahora, por la- favor. No, pero es la historia, es la historia. bueno. es historia. ¿eh? Con permiso de Porque mi no mujer. te pueden tirar aquí tomate. No, entonces, mi mujer me está mirando ahí Sí, con una sí. cara. No, como conversábamos, se la pueden llevar por abuso. Exactamente. Yo tengo mucho Zenaida, cuidado. ¿cómo te das cuenta que tu vocación, tu formación va a seguir los pasos de tu madre, de tu entorno? ¿Cuándo decides que lo tuyo es la música? Bueno, cuando terminé el bachillerato. Antes no. Bueno, estudiaba piano, pero estudiaba ballet también, estudiaba pintura. Mi mamá, la verdad que me tenía el tiempo muy ocupado, estudiaba La tenía inglés, tenía forzada. todo. Y un poquito me rebelé cuando estaba en la adolescencia, porque quería ver las películas de Fellini, quería ir a la playa, quería ir a ver... hacer tenía que estar muchísimas frente al cosas. piano. Quería leer, quería hacer literatura, muchísimas cosas. Pero cuando terminé el bachillerato dije, ¿pero qué vas a hacer? ¿Cómo vas a matricular psicología si tú lo que tienes que hacer es seguir la música? Entonces ya fue por motus propios. No fue solamente para seguir una vía familiar, sino fue una decisión personal y ¿Se alegró ella? Ah, claro, por supuesto. Y no es muy exigente tener una personalidad como tu madre y tú hacer lo mismo, ¿no? Te corregía, no era... Mucho, Sí. mucho. Yo creo que los dos Sufrieron. sufrimos Ah. la rectitud de mi mamá, que era una persona que no admitía, ella podía estar en otra habitación, decir fa sostenido con el cuarto Me dedo, llamaba porque la ella- Ay, atención. mi madre. Por el- Regresamos, esto se pone bueno, esto se pone bueno.
ella está registrada como Castro, pero es Romeo. Entonces, Sí, lo que Castro decía Romeo, sí. Castro Romeo, lo que decíamos ahorita, tú decides que ya, a pesar de la exigencia y de la rectitud de tu madre, tú vas a dedicarte a la música. Sí, pero entré en el conservatorio y me enamoré de la dirección coral, porque dentro del currículum era obligatorio ir al coro. Y participé en un festival de coro maravilloso, y había una profesora húngara que vivió en Cuba por 10 años, afortunadamente, porque fue una profesora de profesores, y me enamoré locamente de la dirección coral. Participé entonces como estudiante en un festival de coro muy importante, un festival de coro nacional, y nuestro corito de estudiantes iba representando a la escuela, y la persona que iba a dirigir era el alumno que se iba a graduar ese año. Claro, siempre bajo la égida de la profesora húngara. Y yo sentí tanta emoción y tantas cosas hermosas cantando los madrigales de renacentista bueno, música cubana, muchísimas música húngara. Pero en esa época ustedes con la música renacentista y utilizaban también el No, laúd y eso es todo. coro. En el No, coro. no, el coro en ese momento no se usaba instrumento, era solamente la Eso- práctica coral la práctica. del curricular de todos los estudiantes de música de la escuela. Y cuando terminé el festival ese fue en el mes de diciembre, todavía ese festival existe, Festival de Coro de Diciembre de Santiago de Cuba, pues yo decidí que ya no iba a ser pianista, sino iba a ser directora de coro. Y así me gradué con ella 4 años después. Y en el momento que me graduó, ella me dice, se está abriendo el Instituto Superior de Arte y yo quiero que tú matricules dirección de orquesta. Y dije, yo, dirección de eso es una cosa de hombre. Y dije, no, yo quiero que tú estudies dirección de orquesta porque yo no tengo más nada que enseñarte. Tienes que seguir el Esa Instituto fue la Superior húngara. de Arte. Sí, la húngara. Óyeme, tuvo esa visión. Y yo le dije, no, pero... Y ella me dice, yo también voy a matricular. Las dos vamos a matricular. ¿Y matricularon juntas? Y las dos matriculamos. Ella entonces empezó a estudiar con Guido López Gavilán, el que hizo ese Camerata en Guaguancó, y yo con Gonzalo Romeu, un primo de nosotros que había estudiado juntos. Ellos dos estudiaron en Moscú, dirección de orquesta. Y yo, bueno, me estudié 5 años con Gonzalo Romeu, mi primo, dirección de orquesta. Y me gradué, en definitiva, hice las licenciaturas en las dos carreras, en dirección coral y en dirección de orquesta. Y a partir de ahí, tu trabajo, tu oficio ha sido la dirección. Primero fue la dirección coral como centro, itinerantemente hacía dirección de orquesta. Pero hubo un evento importante en mi vida que fue en el año 89, que yo dirigí un concierto oratorio de Michel Legrand, que él había hecho para los festejos del Bicentenario de la Revolución Francesa, y en ese año se tocó en París y después se tocó en La Habana, Porque había tocando él. casi 200 entre Personas, músicos sí. y coral. Y está Por mi cierto, hermana que dirigiendo la coral de 100 voces ahí, Sí. y la orquesta aquí, y 2 pianos, entre ellos Michel Michel Legrand y Eric Berchot. Y claro, tenía un sexteto de música, de cantantes de la ópera, tenía un trío de jazz. Era la verdad que muchísimas personas en el escenario. Y yo dirigí ese concierto para clausurar el Festival de Cine de La Habana, y es el día que se daban las premiaciones del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, y la verdad que eso me catapultó como directora de orquesta. Y a partir de ahí me he dedicado más a la dirección de orquesta, aunque también hago cosas como ahora en la Universidad de Wake Forest en Carolina del Norte. Acabo de dirigir un coro, pero hago mucho más ahora dirección de orquesta. Ahora, ojalá este programa, doctora, tenemos que enviárselo al Ministerio de Cultura, porque sería una oportunidad única, no solamente el traerte y tenerte aquí, tener un intercambio y poder motivar a muchas jóvenes, porque aquí hay dentro del dominicano, la dominicana, esa música latente, pero tiene que expresarla todavía mucho más. Usted sabe lo que a mí realmente me provocaría un interés supremo, hacer una orquesta de mujeres entre las naciones. Claro. Y eso sería para mí fabuloso, esa extensión, esa experiencia que tengo de 20 años con la mujer cubana, hacerla extenderla hacia la mujer caribeña, la mujer dominicana, la mujer Pero como antillana. nadie te va a quitar antillana. la idea porque es original, yo pienso que hay un organismo adecuado para llevar esa idea, que es la UNESCO. La UNESCO puede auspiciar eso perfectamente. Mira, como están ustedes y estar la madre de ustedes aquí, Zenaida comentó
que en su repertorio hay una composición de Buyumba Land Estoy, pero algo más hermoso aún, Sí. que en una visita a Nueva York él estaba. Cuéntanos eso. Sí, el problema es que hace muchísimos años mi mamá, yo no había nacido, vino aquí acompañando a 2 cantantes líricos y ella conoció a un compositor local que ella sabía que se llamaba Rafael Andestoy, que le prestó brevemente una partitura de él, de una danza que se llamaba Danza Loca. Pero ella tenía muchas habilidades y entre ellas aprenderse las cosas de memoria en ese ejercicio de la profesión tenía tremendo, era aprenderse las cosas de memoria, sin el piano. Y ella se aprendió aquella pieza y de forma tal que cuando ella ya no tuvo la partitura, ella la tenía en la mente. Y la tocó toda su vida y era una obra muy efectiva, una danza muy virtuosa que ella utilizaba, por ejemplo, para cerrar un concierto, algo así efectivo, corto, como para un encore. Y me pareció, en el momento ya ella fallecida, que yo hice la camerata, que era una obra buena que yo podía incorporar en este primer concierto de la camerata, como parte de ese prisma que yo quería mostrar de las posibilidades de una orquesta antillana, una orquesta cubana, una orquesta que representara la música de nuestros países. Y mandé a hacer a mi primo Gonzalo Romeo un arreglo sobre esta danza que mi mamá había transcrito y de aquello que ella tenía en la memoria. Estando en Nueva York con la orquesta, digamos hace unos 10 años, y esto sucedió quizás en los años 40, aquí el intercambio Época de difícil música, aquí en Dominicana, yo estoy en Nueva York y está en el repertorio del programa que voy a tocar esa obra. Y aparece una persona mayor y me dice, ¿usted va a tocar la danza loca? Le digo, sí. Dice, yo soy el compositor. Impresionante. Digo, ¿cómo? Y sí, yo soy Buyumba. Le digo, bueno, pues mi mamá es aquella persona que usted le prestó un rato, en los años 40 quizás, la partitura. Esto se acabó, pero como yo sé que ustedes se van a quedar mucho tiempo con nosotros, les invitamos a otro programa. Bienvenido, Pulling, bienvenido, Zenaida. Muchas gracias. Y esperamos tenerlos aquí mucho tiempo. Ustedes, buenas noches y buenos días.